después, después de muchos años de profesión, de trabajo con naturopatía, reflexoterapias, microsistemas, etcétera, etcétera, dando clases, dando conferencias, investigando con colaboradores en la consulta, pues acabó él desarrollando un nuevo sistema que convinimos en llamar NSF, nuevo sistema craneal, porque nació pues, en el entorno del cráneo, lo que llamamos en principio la corona de espinas, y ahí se fueron desarrollando diferentes maneras de actuación y reflejos del cuerpo con muy buenos resultados. Esto lo fuimos presentando en varios congresos, en varios seminarios, varios cursos y tal, y fue creciendo porque con la investigación pues fue ampliándose los microsistemas que se representaban en el cráneo y aparecieron otros en otras zonas del cuerpo. Todo esto llevó a un sistema que ya llevamos un par de años trabajando como compendio general del desarrollo del trabajo de Curro, de Francisco Lucena. Entonces, bueno, la gente que ha ido haciendo los cursos, que ha ido trabajando con ellos, están realmente, por el input que recibimos, están muy contentos con los resultados obtenidos y animados a seguir investigando y a seguir trabajando haciendo equipo, ¿no? Entonces, siguiendo la investigación, Curro ha llegado a desarrollar o a trasladar o a ampliar el sistema de la NSF al mapa auricular, bueno, a la oreja, no al mapa auricular conocido, sino, diríamos, a un nuevo desarrollo sobre la oreja viniendo desde la NSF. Entonces, eso es lo que vamos a presentar hoy, ese desarrollo nuevo que ya está dando unos resultados muy, muy buenos porque, no sé, funciona muy bien todo lo que se hace a través de la oreja, ¿verdad, Curro? Sí, bueno, buenas tardes de todos. Para mí de verdad es un gran honor teneros aquí esta tarde. Es algo que nace hoy a la generalidad y es el NSC auricular, ¿no? Como dice Fede, ¿no? Era una deuda que yo tenía con con el pabellón auricular, ¿no? Una deuda que creo que ha llegado, evidentemente todo está en proceso de evolución, siempre, como os dije desde el primer día, la NSC siempre está creciendo, siempre se va ampliando, siempre se va complementando. Hoy, bueno, os presento, digamos, como un paquete bastante cerrado, bastante sencillo de aprender y bastante sencillo de practicar. Principalmente lo que nos aporta la NSC auricular es el poder seguir actuando sobre la oreja, cosas que, por ejemplo, en el cráneo, si tuviéramos que poner alguna aguja fija y dejarla una semana sería complicado, ¿verdad? Aparte de eso, se ha producido la fusión, ¿no?, entre las tres fuerzas de la auriculoterapia o del pabellón auricular, que es la auriculomedicina francesa en cuanto a la ubicación de órganos, en cuanto a la auriculopuntura china o vietnamita, que fue la que yo estudié, y la NSC auricular. Ahí se forman una cosa que le llamo las triadas, que lo que van a hacer es lo que van a hacer y lo que hacen es potenciar muchísimo, multiplicar por mucho el efecto que vamos a conseguir a la hora de tratar principalmente un órgano o una vértebra, por ejemplo, ¿no? Para mí ya sabéis que hay una jerarquía en el sistema. Por una parte está el sistema nervioso central, por otra parte está los órganos y las vísceras, y por otra parte están los tejidos, ¿no? Como gran comunicador de toda esa información a través de la médula espinal y de toda la salida de los nervios espinales, ¿no?, que van a abastecer a cada uno de los órganos. Eso es algo que yo soy el primer sorprendido de los efectos que conseguimos desde el primer instante a la hora de poder actuar desde esa visión, ¿no?, de esa visión. El nuevo sistema auricular también incluye lo que son los puntos del intraútero, ¿vale? Al igual que teníamos en el entrecejo en el NSC, lo ubicamos en el pabellón auricular, pues concretamente desde la raíz del ERI hasta el punto cero. El punto cero es el punto que nosotros vamos a utilizar como el punto del nacimiento, donde ubicaríamos también, por ejemplo, el vasoconcepción. Y a partir de ahí vamos a empezar a poder tratar y borrar toda esa memoria que queda en
en nuestras células de toda la información que nos queda desde que somos concebidos, ¿no? Evidentemente, también tenemos la organización de órganos, una localización de órganos totalmente diferente, como digo, a la china y a la francesa, que vamos a fusionar en triadas. Trabajando esas triadas vamos a conseguir unos efectos, la verdad que muy potentes, muy potentes, muy potentes. Si ya de por sí, tanto como es los puntos de la auriculomedicina francesa, como son los de la auriculopuntura asiática, si además lo unimos, ¿no?, a la auriculopuntura española, ¿no?, mirarlo de alguna manera, vamos a fusionar esas triadas y consiguiendo unos efectos, la verdad, que es muy potente. También tenemos la ubicación de la columna vertebral en NSC, ¿sí?, que la vamos a ubicar, está ubicada y localizada sobre el hélice. Como sabemos, en el antihélice ubicamos toda la que es la columna vertebral, con el sistema nervioso, con los discos, con la musculatura, etcétera, etcétera. Pues vamos a trabajar algo de una manera muy curiosa, ¿no?, que ya os adelanto. Unimos lo que es la vértebra, por ejemplo, de NSC, a la vértebra de la auriculopuntura o auriculomedicina, ¿sí?, y vamos a trabajar el recorrido que las une. Ahí hemos observado, hablando de cuando empezamos a estudiar lo de la neuromodulación y demás, ¿no?, que ahora está últimamente muy de moda, vamos a ver cómo vamos a producir ese efecto trabajando sobre la línea que une la vértebra de unos conceptos previos a el nuevo paradigma de la NSC auricular, ¿sí? No solamente vamos a trabajar esos puntos vertebrales, sino el concepto, un concepto que también tenemos que tener muy en cuenta en esta nueva técnica, es la fusión, la unión, ¿vale? Vamos a dibujar, vamos a lanzar esas líneas rectas entre uno y otro y vamos a empezar a trabajar esas líneas, funcionamos de una manera, ya te digo, adelantándonos mucho a todos los procesos desde el momento que empezamos a valorar esas líneas. También hay un concepto totalmente nuevo que es incorporado, lo tengo que incorporar aún a todos los apuntes que estamos preparando, que es el punto medio, el punto centro. Hay un concepto de la medicina china, ¿no?, que es el punto de fuerza, ¿no?, de los chinos, ¿no? Cuando tú tienes un punto de dolor en una parte del cuerpo y tienes otro punto de dolor, lo ideal también es trabajar el punto de fuerza en la línea. Si lanzamos una línea recta entre cada uno de esos dos puntos dolorosos y calculamos, medimos literalmente cuál sería el punto medio y actuamos también sobre ese punto medio, vamos a potenciar mucho el efecto de esas dos agujas previas. En aurículo, en NSC auricular también lo vamos a hacer. Vamos a aplicar, si tenemos una lesión, por ejemplo, en D5, vamos a localizar D5 en cualquier sistema, tanto sea chino como francés. Vamos a localizar D5 en NSC auricular. Vamos a trabajar esos dos puntos. Vamos a trabajar la línea, como digo, que une esos dos puntos de una manera recta, milimétrica, con el buscapuntos, y vamos a ir localizando los puntos de dolor. Además, podemos incorporar lo que es el punto, la línea de fuerza, que sería actuar sobre el punto medio entre esos dos puntos, ¿no? Esto en principio puede ser muy lioso, pero es bastante sencillo y muy fácil de practicar, porque vamos a ir moviéndonos con mucha soltura dentro del pabellón auricular. Ya la mayoría sois unos expertos en aurículos y lo que venimos es a hacerlo de una manera diferente, a potenciar lo que ya hay. No venimos a desbancar nada, no queremos pelearnos con nadie, simplemente vamos a coger lo suyo y vamos a complementarlo de una manera totalmente novedosa y potente. Tenemos, como hemos dicho, los puntos de tal. También tenemos ubicado en el pabellón auricular el punto 42, los que habéis hecho NSC. Sabemos que es el punto de la crisis, ¿no?, de las crisis de identidad. Ese punto 42 debemos de actuar sobre él ante cualquier cambio en nuestra vida, ¿sí? Tanto sea a nivel familiar, tanto sea a nivel de laboral, tanto sea a nivel de cambio de estaciones. En esos momentos donde nos vemos perdidos, donde nos vemos un poco dispersos y difusos, vamos a actuar sobre ese punto, el punto 42, ¿vale?, de la crisis de identidad. El de crisis de identidad y, como aclaro, el punto que debemos de usar
cada vez que se produce un cambio en nuestra vida. Cualquier tipo de cambio que nos desestabilice, nos podemos apoyar de ese punto 42 para poder conseguir ese equilibrio, ¿sí? También tenemos el punto 49, como sabemos es el punto de las adicciones, tan importante en estos días que corren y el resto de nuestra vida, ¿no? La localización también de las adicciones, yo siempre hablo que todos somos adictos, ¿eh? Lo que nos cuesta es reconocer a qué. También os digo y os comunico que la adicción realmente, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de NSC, no es a la sustancia tóxica, sino es ante el hecho que me lleva a consumir la sustancia tóxica, ¿sí? Es decir, si por ejemplo, si veis y observáis en vuestras fichas de vuestros pacientes, cada vez que hay una adicción, hay una a lo que sea, ¿no? Al alcohol, al tabaco, al que sea, hay un proceso adictivo hacia una emoción. Ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos mucho si queremos ser muy efectivos. Porque si nosotros nos perdemos en el tratamiento de la adicción, lo que tenemos que concretar es por qué se produce esa adicción, ¿no? ¿Por qué esa persona va a acudir a esa sustancia tóxica en ese momento, ¿no? Cuando realmente, insisto, evidentemente hay una adicción y hay una mecanicidad que nos va a llevar a acudir a ese elemento tóxico, pero lo importante de todo esto es que tenemos y debemos de descubrir a qué realmente, qué emoción es la que estamos atrapados para tener la necesidad de cubrirnos con esas sustancias tóxicas, ¿sí? Ese es el concepto que estoy trabajando desde hace ya mucho tiempo con el tema de las adicciones y realmente está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Junto con el momento en que empezó esa adicción, ¿no? Sabemos que podemos, cuando estamos trabajando en NSC en general, acudimos mucho a los testajes, se pueden seguir acudiendo, pero ya en el pabellón auricular no es tan necesario los testajes, sino es más necesario una buena aprendizaje de un buscapuntos y empezar a localizar esas experiencias donde esa adicción aparece, ¿no? Adicciones, insisto, me preocupa menos al tipo de producto que cubre esa necesidad. Lo que me voy a centrar mucho, y nos vamos a centrar mucho desde ese auricular, es localizar la emoción que me impulsa al producto tóxico, ¿sí? Es decir, ahí... Uy, ¿esto qué es? ¿Me veis? ¿Fede? Te veo. Ah, es que Cierra esto. se ha ido todo esto. No, no se ha ido nada. Estamos aquí. Vale, pues aquí se me ha ido. Me ha ido todo. Vamos a ver. Me ha ido todo esto. Vamos a ver, ahora. Bien. Bien, lo que os digo, ¿no? El planteamiento es localizar ese momento, esa emoción que nos lleva a acudir a los diferentes elementos tóxicos que nos impiden vivir desde el equilibrio o desde la salud, ¿no? Bien. También la gran novedad de NSC auricular es la localización de cada una de las piezas dentarias, ¿vale? Es decir, con todo el tema de la terapia neurofocal, ya sabemos lo importante que es la boca, ya sabemos los daños que causa o las interferencias que causa en el resto del sistema. Desde en ese auricular tenemos la localización de cada uno de los dientes, ¿vale? Para poder desde ahí desanclar esa información que hay, de quitar ese campo neurofocal, ¿sí? El otro día lo utilizamos como ejemplo, si quieres, Fede, ¿no? Estábamos tratando a un amigo que tiene un cáncer de colon, ¿no? Y de pronto le digo, ¿cómo tienes tales piezas, ¿no? En definitiva, ¿no? Era el maxilar inferior, y dice, no vea el follón que tengo aquí, ¿no? Tengo un follón creado que no vea, me pusieron implantes, me han quitado implantes, no sé cuánto, no sé qué. Es decir, justamente las piezas coincidían con el intestino grueso, ¿sí? Y tenía un campo interferente importante
que pudimos en principio desbloquearlo. Él está ya en un proceso donde está con la radio y entró en un proceso de operación y demás. Eso yo no lo voy a frenar, evidentemente, pero sí le mandé, él está en Barcelona, y le mandé a un dentista biológico que valore cómo están esas dos piezas, cómo están esos dos implantes que están puestos justamente en las piezas correspondientes al intestino grueso, ¿no? Y además coincidente, ¿no? También hay una cosa muy curiosa, que como es de NSC, también os lo cuento, que a mí no me había pasado nunca en el testaje, porque empiezo a testar los momentos de conflicto y aparece, él tiene 53 años y me aparece 48, 49, 50, 51, 52, 53. Todo seguido. Digo, uff, ¿esto qué es? Es decir, aquí está pasando algo grande que desconozco, ¿no? Entonces le pregunto, ¿no? Oye, ¿qué pasa desde este momento y que sigue vigente hasta ahora? ¿No? Lo que pasa, él reconoce después de tiempo, ¿no? de charla, al principio no dice nada, que tiene un conflicto con una hija y que la hija le dejó de hablar de hace 5 años. ¿Vale? Es decir, para que veamos un poco cómo funciona todo. Es decir, ante esa experiencia de ese conflicto con su hija, hay algo, un interruptor que se activa en su sistema nervioso neurovegetativo que le está impidiendo a los órganos respirar, que se lleva por delante las piezas correspondientes al intestino grueso y que ahora elabora un cáncer. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra misión ahí. ¿Cuál es? Quitar esos interruptores. ¿De acuerdo? Quitar esos interruptores. Como digo, me parece algo muy novedoso, muy potente, el haber encontrado esos puntos para solucionar todas las interferencias neurofocales de la boca a través del aurículo, ¿no? De la oreja. Evidentemente, Fede, el que estaba allí al lado suya con el buscapunto, yo estaba aquí en Málaga, y empezó y de pronto, uy, ¿qué me duele ahí? ¿No? Y evidentemente estábamos encima de esas dos piezas dentarias. Desde ahí abarcamos, trabajamos con láser, no había, teníamos un Cromalux, actuamos con el Cromalux y aparte pusimos el Cromalux en local también, ¿no? Porque él tiene dolor donde están esos implantes puestos, ¿vale? Pero lo que hicimos fue quitar el cortocircuito que había en el pabellón auricular, que realmente lo que está es interfiriendo sobre esas piezas dentarias y, bueno, ahí estamos en proceso, ¿no? Estamos caminando poco a poco, ¿no? Bien, eso es para mí uno de los grandes descubrimientos también de la anestesia auricular, ¿vale? Y evidentemente el punto donde empieza el conflicto es fundamental de tratar, si no, de verdad que nos estamos matando a trabajar con unos resultados que sí, que sacamos para adelante, pero que sería mucho más fácil si en un momento inicial desbloqueamos todos esos interruptores. Como ya muchos habéis podido comprobar en NSC craneal, ahora lo vamos a hacer desde la aurícula, ¿no? Posibilitándonos el llevar agujas puestas, ¿sí? Durante una semana encima, ¿no? Es decir, que lo estamos multiplicando el efecto, ¿no? No es que haya dejado de hacer NSC craneal, no. Simplemente es que la complemento, ¿sí? Trabajo en el cráneo y después trabajo en la oreja. En el cráneo trabajo con testaje, como lo hemos hecho siempre, y en la NSC auricular también hay mucha gente que le cuesta trabajo testar, que no cree en el testaje, no es necesario, ¿vale? No es necesario, simplemente teniendo el buscapunto, podemos localizar todos esos puntos de una manera muy sencilla y muy fácil y muy efectiva, ¿vale? Bien. Hoy hay una cosa curiosa, ¿no? Ahora he tenido una consulta, me han traído una chica con 11 años que tiene el pie un poco plano, pero es a consecuencia de los supinadores que los tiene lasos, ¿no? Ha estado en podólogo magnífico que hay por aquí, ha hecho un estudio que no vea y dice, mira, tu hija no tiene nada, lo único que tiene, sí, la estructura del pie está bien, como tú la ves de posición de pie, ves que vuelca el pie, ¿no? Pero el problema de falta de tono, ¿no? En los supinadores. Entonces, le he hecho esto, ¿no? Le he hecho NSC auricular, le he hecho NSC craneal. Ha sido muy curioso porque han salido fechas
muy curiosas que ella recuerda, ¿vale? Una fecha que se le murió su tía, una fecha que se le murió su pájaro, un canario que tenía, ¿vale? Y una fecha de eso, ¿no? Entonces, una fecha que se partió el brazo, ¿vale? Es decir, y he estado 1 hora y media poniéndole cromoterapia y láser por todo el cuerpo, ¿vale? Practicando NSC. Únicamente NSC, ¿sí? Y después me dicen los padres, ¿ahora qué más hacemos? Digo, mira, yo, si fuera mi hija, ahora con todo lo que he hecho, le he desbloqueado la cicatriz del ombligo, ¿no? Que la tenía sensible, le he hecho 1 hora y 10 concretamente sin parar, poniéndole cromoterapia, varios cromaluces y láser a la vez por todo el cuerpo. Bien. Curiosamente, me dice el padre, es que, hombre, lo que yo no quiero es esperar, ¿no? Porque yo le he dicho, digo, mira, si fuera mi hija, yo ahora mismo no haría nada. Es decir, haría los ejercicios que le ha recomendado el podólogo, ¿vale? Y vamos a ver cómo se desarrolla todo. Bien. Y me dice, es que, hombre, es que solo de esperar, digo, esperar, llevamos esperando 11 años. Tú no puedes pretender ahora que yo en una cita, tu hija se levante de aquí y no tenga nada en los pies. Es decir, eso, con eso también tenemos que gestionarlo, ¿no? Porque a veces nos puede aparecer mucha frustración, ¿no? En ese sentido. Entonces, él la ha reconocido, ¿no? Dice, sí, es verdad, es verdad. Digo, bueno. Es decir, ahora quiere ya correr. Lleva 11 años esperando y ahora quiere correr. Cuando va a haber un desarrollo por medio, cuando va a haber un proceso vital importante, donde va a haber unos cambios, va a cambiar la estructura, va a cambiar la función, va a cambiar todo. ¿Qué hay que hacer ahora? Bajo mi punto de vista, esperar. ¿Vale? Bien. Hay, desde hace tiempo, ya algunos lo conocéis, estoy trabajando con puntos de síntesis. ¿Vale? Cuando trabajo con aurículos, trabajo y empiezo a trabajar con puntos de síntesis. ¿Qué son puntos de síntesis? Para mí son 3 puntos muy importantes que tengo que tratar. Si esto me escuchara el estimado doctor Carlos Aldea, me diría que estoy loco, ¿no? Porque, en definitiva, lo que estoy es desestructurando, por ejemplo, el punto cero. Yo entiendo que la vida llega un momento, llega un instante, donde hay que hacer un reset. Hay que romper todo lo que hay y empezar de nuevo. ¿Vale? Bien. Por eso utilizo el punto cero, por ejemplo, y lo coloco con una SP. ¿Vale? Es decir, eso, una SP en el punto cero. Qué locura más grande, ¿eh? Es importante para mí y empecé a observar que era como un reset. Si lo combino con Chenmen, en el Chenmen evidentemente no voy a poner una SP, voy a poner una Neopionex, porque la SP va a llegar al cartílago. Yo no quiero tocar el cartílago. En punto cero, como tenemos un hueco en el cartílago auricular, me va a permitir que se ubique, que se albergue ahí la SP. ¿Sí? Y lo complemento también con otra SP en el maestro cerebral. Para mí, esos son los 3 puntos de síntesis dentro de la auriculoterapia. ¿Vale? ¿Con eso qué consigo? Lo que os he dicho, un reset. ¿Vale? Un hasta aquí hemos llegado. Ahora, a partir de ahora, reseteamos y empezamos a regenerar. Eso es muy importante para mí. Por los efectos que consiguió y por la efectividad que tiene. Es decir, automáticamente la persona va a entrar en un proceso diferente. Evidentemente se le van a caer los palos del sombrajo. Ya no tiene donde agarrarse. Pero lo mismo que ella no tiene donde agarrarse, tampoco tiene donde agarrarse la patología. ¿Me explico? Es decir, entonces es necesario llegar, romper, ¿vale? Con esos 3 puntos. Y ¡pum! El nuevo renacimiento. Bien. Como digo, vamos a valorar y tenemos en cuenta, los órganos dentro de lo que es la medicina auricular china o oriental y donde vamos a fusionarla con la francesa, ¿vale? Y la vamos a fusionar con el NFS. Formando esas triadas, vamos a conseguir un efecto triple
de actuación sobre cada uno de esos puntos. ¿Vale? De una manera muy sencilla y además no dolorosa, si no quiero. Puedo trabajarlo con láser, puedo trabajarlo con cromoterapia, puedo colocar niupiones, nada más. No necesito nada más. Que queréis poner agujas, ponéis agujas, tenéis 20 minutos, etc. Ya cada uno lo puede adaptar a su manera de trabajar. Pero no es necesario. Quien no quiera poner aguja no tiene necesidad de ponerla. Puede poner, por ejemplo, lo de Pedro Plaja, ¿no? Los stipes, ¿vale? Como sabéis, son algodoncitos de cuarzo que incluso podéis impregnar con homeopatía, con procaína, con flores de Bach, con lo que queráis, ¿vale? Para poder actuar durante una semana sobre esa etiología, ¿vale? Y, como digo, importantísimo, el trabajar las líneas de unión de cada uno de esos órganos, de ese triángulo. Esas líneas que configuran ese triángulo es fundamental el trabajarlas. Trabajarlas, que podemos hacerlo también dejando la aguja fija, o si no queréis poner más agujas, no tenéis por qué poner más agujas. Por ejemplo, si hay un problema de hígado, ¿no? Ponemos hígado francés, hígado chino, hígado NSC, ¿vale? Y la ponemos una niopiosis. Aguja, como sabemos que la hay de diferentes tamaños, vamos a coger una aguja finita que no nos llegue al cartílago y de que vaya estimulando eso. A continuación vamos a pasar nuestro buscapunto por cada una de esas líneas de unión de cada uno de los órganos y ahí podemos actuar con láser, podemos actuar con cromoterapia o podemos actuar con lo que hemos dicho, con agujas normales, ¿vale? O con las niupiones, ¿de acuerdo? Bien. Las triadas de lo que hemos hablado, también importantísimo la actuación sobre el patrón natal, ¿vale? Lo mismo que hacemos en el cráneo, lo vamos a hacer en la aurícula. Vamos a la localización del patrón natal, ¿sí? Tenemos 4 puntos importantes y un punto medio. Punto norte, punto sur, este y oeste. El otro día se me ocurrió un refrán nuevo. Es decir, dicen que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que no debemos de perder el norte. ¿Sí, no? Pues yo lo cambio ahora y os lo comparto, a ver qué os parece. Lo que no debo de perder es el oeste. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nosotros nacemos en el este, el sol lo que no tiene que perder es el oeste, es hacia dónde vamos. ¿Y de qué tengo que ir acompañado? Tengo que ir acompañado de norte y de sur. Pero lo que yo no tengo que perder es el norte, no es el norte, no, el oeste. ¿Vale? Vemos un poco la metáfora y lo que implica a nivel de la salud. Si yo me voy y no quiero perder el norte, voy a ir buscando el norte. Sabemos que en NSC el norte es la herencia materna y es por donde nos va a entrar la patología. ¿Vale? Olvidándonos de lo que somos. Entonces, invito a esta reflexión a todos, ¿no? Que atendamos a no perder el oeste. Nosotros nacemos en el este y vamos a ir al oeste. Acordaros, de la mano al norte y al sur. ¿Vale? Nuestra herencia paterna y materna. Pero el oeste es nuestro objetivo. ¿Sí? Veréis cómo cambia. Si pensáis un poco en esto, veis el enfoque diferente que le vamos a dar a partir de ahora a nuestras terapias y a nuestra vida en general. Siempre nos han dicho que no perdamos el norte. No, no perdamos el oeste. ¿Vale? El norte no lo podemos perder en la vida, evidentemente. Y el oeste y el sur tampoco. Pero nuestro objetivo es el oeste. ¿Vale? Hacia el aprendizaje, hacia el éxito, hacia el vivir, hacia el existir, hacia el ser. ¿Vale? Bien. Hay un concepto también nuevo que sabemos que todos aquí tenemos una arteria, ¿no? Arteria auricular, ¿no? Muchos cursos enseñan a testaros aquí el pulso, ¿no? Y vemos, ¿no? Si os tocáis aquí delante de la orejita, vais a notar un pulso vivo, ¿no? Si hay alguien que no lo note, que llame al 061, ¿no? ¿Sí? Entonces, como veis y como sabéis, a mí me gusta encontrar caminos
Me gusta encontrar carreteras para llevar la luz o la aguja o el láser hacia el interior. ¿Sí? Bien. Para mí los caminos ya sabéis cuáles son. El sistema nervioso, sistema de meridianos y canales para los que sois no doctores y cualquier tipo de arteria o vena. Me vale también como carretera. ¿Sí? Como sabemos, en el mapa de carreteras de España o de cualquier país, tenemos diferentes categorías. Tenemos autopistas de peaje, bueno, ya van a ser casi todas de peaje. Tenemos autovías, tenemos carreteras nacionales, tenemos comarcales, tenemos, ¿vale? Sí. Entonces, cualquier camino, como dice el refrán, me lleva a Roma, ¿sí? Si yo cojo una carretera principal, me va a llevar a Roma antes. Me va a llevar igualmente la pequeña también, ¿vale? Si yo cojo y trato en lo que yo le denomino, que no sé concretamente, si alguien lo sabe que me lo diga, yo estoy encantado de modificarle el nombre, le llamo a esta zona la laguna preauricular. Es decir, si nosotros nos tocamos aquí delante, encima de la arteria, ¿no?, auricular, tenemos como un hoyito, ¿no? Tenemos una laguna, ¿no? Nos podemos imaginar, si estuviéramos de lado, ¿no?, de que hay como una poza, ¿no? O hay como una balsa, un embalse, ¿no? Yo le he denominado la laguna preauricular, ¿sí? Al estar encima de la arteria, va a ser una carretera fundamental y principal. Yo os invito ya que esta noche, si queréis, y si tenéis a mano cromoterapia, el Cromaluz, el PEN o el Evo o el láser, que os lo pongáis 20 segundos suficientes, ¿vale? En el caso del Cromaluz, a lo mejor podemos utilizar un minuto, puesto aquí en la laguna preauricular esa de la que hablamos, ¿vale? Vais a experimentar en vuestro ser el cambio que ocasiona ese pequeño estímulo. Bien. Dime, ¿hay alguna pregunta por ahí? Ponla en el chat, por favor, Rosy. Pregúntame, Fede. No, la tiene que poner en el chat. Pero he visto preguntas antes en el chat, ¿no? Ya está contestada. Simplemente era para repetir los puntos de la triada y Eva maravillosamente los ha repetido. Trampollona. ¿Hay alguna pregunta más? Rosy lo está intentando. ¿Vale? No, dice que no. Que o habla o no escribe. Dile que hable. Nada, seguimos. Sí, ¿Que habla? Esa debe ser de concurso. Si es tan larga la pregunta, imagínate la respuesta. Venga, activad los micros y habláis. Hacer las preguntas No, que no queráis. pueden, tanto que están silenciados. ¿Sabes? Hay 70 personas, no se pueden activar todos los micros, coño. No, porque No, lo pueden activar ellos, ¿no? ¿Lo pueden activar ellos o no? No. No. Vale, vale. Bueno, ya está. Hay que escribirlo, que somos muchos. Vale, bien. No Bueno, pues, de la sala. Bien. Esto es un poco lo que vengo a presentaros hoy, ¿no? Toda esta manera de trabajar de una manera diferente, ¿vale? Lo vamos a hacer el día 26 y, bueno, en principio, como sabéis, ¿no? Ya ha llegado ¿no? la pregunta de Rosy. Pregunta si solo es la zona donde encontramos el pulso del VAS. Del VAS no hemos hablado, es el pulso de esta arteria en la zona que hemos dicho. Sí. No mezclemos temas que nos tocan. Tenemos donde tú coges el VAS, estás en la arteria, encima de la arteria y hay una laguna, ¿no? ¿Sentís esa laguna? ¿La tocáis ese huequecito o no? ¿Eh? ¿Lo tocáis de una manera suave? Hay como un valle, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Esto es sí, esto no. ¿Sí? Bien. Pues ahí es, ¿vale? Si cogemos el Cromaluz, nos va a abarcar toda la zona. Ese punto, esa zona, ahí tenemos representado también los 12 meridianos, si queréis, ¿vale? Especificado uno a uno, ¿vale? Y si no, se puede trabajar también de una manera general. Si queremos trabajar con micro, pues entonces cogemos, utilizamos el buscapuntos, localizamos el órgano y lo tratamos con, por ejemplo, con la punta del láser. ¿Que lo quiero hacer a nivel de biorregulación general? Pongo el Cromaluz, por ejemplo, el Evo, en RGB, en los 3 intercambiadores, y lo dejo un minuto, o 3 ciclos, como sabéis, ¿no?
Simplemente probarlo. Con láser 20 o 30 segundos, dependiendo de la potencia, ¿no? Suficiente, sí, suficiente. Digamos, sería como, con láser sería casi como un disparo, ¿no? ¿Sabes? Como pum, ¿no? Es fundamental para eso. Bien. Esto es lo que vengo a contaros, no hay nada más y nada menos. Y todo esto lo vamos a dar en un curso importante, Sí. maravilloso, donde también no podrá acceder cualquier persona, aunque no sea experta en NSC, se van a explicar lo suficientemente bien las cosas para que pueda incorporarse a la terapia sin problema, aunque no venga ya aprendida en NSC, ¿verdad, Curro? Sí, empezamos desde cero. Es decir, Es empezamos con importante. Sí, ahora diremos el horario. De todas maneras, también os mandaremos mañana toda la información completa, que horarios, precios, hoja de inscripciones y todo. ¿Vale? El problema del horario, mirad, yo lo digo claramente, ¿no? Yo me he equivocado, ¿no? Porque en principio pusimos 4 horas, pero no sabemos realmente si en 4 horas vamos a tener la capacidad de que todo el mundo se entere de esto. Y esto hay que enterarse muy bien. Entonces, estamos pensando en ampliar incluso el horario un poquito. Sí, hemos hablado eso hace un rato, justo cuando íbamos a empezar con Luisa, con Curro, los tres, y viendo el temario y todo. Entonces, seguramente ampliaremos para no quedarnos cortos, que todo el mundo esté tranquilo y bien organizado, de 10 a 2 y de 4 a 6, para que no nos quedemos cortos y sea completo y seguro y todo el mundo lo pueda coger bien y se haya pues el suficiente tiempo de preguntas, de prácticas, etcétera. Entonces, contad que será el horario de 10 a 2 y de 4 a 6. Lo que hemos hecho es mantener el precio del horario de 4 horas, porque como ya se anunció, pues eso no lo vamos a tocar, por respeto a todos los que os habéis Que a lo apuntado. mejor a la 1 del día lo sabemos todo, lo tenemos muy claro y nos vamos a comer con una cerveza. Cuidado, si hemos acabado, ya cierro el chiringuito y me voy para el menú. Y una gambita salada, lo siento. ¿Vale? Entonces, bueno, que eso lo tengamos claro también, ¿vale? Que en principio lo vamos a poner 6 horas, pero el curso tiene una duración de 4 horas y un precio de 4 horas, vale. Pero que podemos ampliarlo en base a las necesidades. Aquí hay alguna pregunta en el chat de que alguien ha llegado tarde. Esto lo tendréis colgado mañana, el vídeo de hoy, en Zenlong TV. Os mandaremos a todos los que os habéis inscrito enlace para poder ver la grabación y la repetición, por si alguien no lo habéis visto. Evita Cano, ¿cómo te vais de viaje el día 26? Eva, si te vas de viaje el día 26, no te preocupes, que yo te lo guardo en lata el curso, tú ya lo sabes, y te lo sirvo el día que tú me pidas. Sí, es una posibilidad que siempre hay, que lo sepáis todos. Gente que no puede estar el mismo día, muchos ya lo habéis hecho. Es pues contratáis el curso igual y lo veis en diferido. Hacéis el curso, yo os dejo abierto la grabación los días que necesitéis para acabar bien el curso con seguridad, los apuntes, los diplomas, lo tenéis todo. Y luego al final montamos una reunión con Curro para aclarar las dudas, pues una reunión de 1 o 2 horas, lo que sea necesario, para que no os quedéis con ninguna duda. Siempre existe esa posibilidad si no podéis estar el mismo día del curso, ¿vale? Sí. ¿Alguna pregunta más? Finesa dice que no hay más preguntas. Bueno, pues entonces nada, daros las gracias por vuestra asistencia, y nada más, mi deseo es veros el día 26 a todos, ¿no? Mañana recibiréis toda la información ya para poderos inscribir y todo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.
Fede, ¿no puedes cerrar? Es Luisa, la anfitriona. Ah, ok. Venga, nos vemos. Chao. Chao.